mensual del capítulo de Trastornos del Ánimo, y como todos ustedes saben, Sergio Halsbank, lo hemos invitado hoy para que hable sobre tratamiento de la depresión bipolar. A Sergio no hace falta presentarlo, pero de todas maneras lo voy a presentar porque merece ser presentado. Sergio es el profesor titular de psicofarmacología en el posgrado de APSA, es profesor titular de psicofarmacología 2 en la maestría de neurofarmacología de la Universidad de Barcelona, es presidente honorario del capítulo de psicofarmacología de APSA, y es el fundador y el presidente honorario de este capítulo. Así que, una vez hecha la presentación, Sergio, si querés poner tu... No está silenciado. Si querés poner tu presentación. Bueno, en primer lugar, voy a agradecer la cálida invitación que me ha hecho todo el capítulo, y en nombre del capítulo el doctor Vinacour, que es el actual presidente, y que les quiero decir que él, desde que Vinacour es presidente, el capítulo ha crecido y se ha agrandado mucho, por lo cual, digamos, le cabe un mérito grande. Bueno, vamos a tratar de empezar. En primer lugar, voy a hacer dos aclaraciones. Vamos a poner a ver, ahí está. Host disable, me tienen que habilitar para que yo pueda pasar la pantalla. Mil disculpas. Les voy diciendo. La primera aclaración que les voy a hacer es que, si bien esto es sobre el tratamiento, así está anunciado, de la depresión bipolar, yo voy a hablar del tratamiento farmacológico. Eso no significa que desestime lo que son todos los enfoques psicosociales, las psicoterapias, especialmente la psicoterapia cognitivo-conductual y las psicoterapias de apoyo en los episodios agudos, del cual vamos a hablar, de la depresión aguda dentro del trastorno bipolar, y también grupos de autoayuda como FUBIPA, por ejemplo, que está precedido por Carlos Vinacour, y realmente, si bien muchos enfoques ponen a la psicoterapia como una de las opciones, acá en general consideramos que es una condición de posibilidad para realizar cualquier tratamiento. Muy bien. Ahora, Sergio, fíjate si podés compartir. No puedo todavía compartir, Pablo, no me dejan. Yo Pablo lo hago, Fleitas. Carlos, espérame. No me dejan compartir la pantalla. Pablo, ¿podés ponerlo como co-host a Sergio? Carlos, si me esperás, yo lo dejo compartir. Dame un segundo. Porque estás como co-host vos. Sí, Mira. espérame. Dale. Ahí está, listo. ¿Listo? Gus, Muy no bien. sé cómo salirme yo, que estoy en la pantalla total y quiero... Ahora, Perdón, voy a pedir Ya otra está, ya está. cosa. Hay una señora que se llama Emilia, que no está muteada, Alejandro Mironescu. Por favor, no los puedo mutear en forma general. Les solicito que toquen su micrófono para que todos podamos tener una charla audible. El micrófono se encuentra abajo a la izquierda, solo lo tienen que cliquear. ¿Sí? Rubén Barenbaum tampoco está muteado. Hay varios que no están muteados. Por favor, antes de empezar, les sugiero que revisen y se muteen. bueno, gracias, Dorotea. Bueno, la segunda aclaración que les voy a hacer es mi declaración de conflictos de intereses relativo justamente a este punto y este tema. Es el hecho de que yo intervine en la presentación de la lurasidona en la Argentina
y además he escrito al respecto para el laboratorio INVE. Entre otras cosas se los menciono porque dentro de lo que es esta charla voy a hablar algo de cómo comenzó mi relación con la luracidona. Pero bueno, vamos a hacer primero un pantallazo muy rápido sobre la parte clínica, después vamos a hablar de los principales lineamientos de tratamiento, primero los antipsicóticos atípicos, después vamos a hablar algo de estabilizadores del ánimo, algo de la controversia que hay sobre los antidepresivos y últimamente y después sobre cómo se estructura un tratamiento para la depresión bipolar y algo de las últimas publicaciones y novedades y demás. Vamos a ir viendo algo de la bibliografía, pero daremos algunas opiniones críticas al respecto. Muy bien. Para la parte clínica la vamos a hacer muy rápido. Para mayor extensión de esto, les recomiendo que vayan a la charla que dio el mes pasado el doctor Binacur sobre el diagnóstico diferencial entre depresión bipolar y unipolar, y que él lo hizo anclado en el eje del índice de bipolaridad, lo cual me parece una manera muy importante. Bueno, el antecedente de episodio maníaco, hipomaníaco o mixto, que está como diagnóstico de certeza, es lo único patognomónico que podemos decir, digamos, y que en todo paciente depresivo hay que, digamos, evaluar, es más difícil de lo que parece, porque los antecedentes de hipomanía, porque la persona, el paciente lo registra como normalidad, porque le gusta estar así, dice yo en tal época estaba bien, etc. Bueno, es algo muy específico, pero muy poco sensible. Es un colador de falsos negativos. Entonces, tenemos otros diagnósticos presuntivos, antecedentes familiares, temperamento hipertímico ciclotímico, aparición posparto, síntomas psicóticos o atípicos, síntomas mixtos. Bueno, la depresión mixta, que en el DSM-5 en teoría es compatible con una depresión unipolar, para mí es prácticamente síntoma de bipolaridad, inicio precoz, 3 o más episodios depresivos previos, comienzo y o terminación brusca, refractariedad o inducción maníaca con antidepresivos. Y bueno, ahora vamos a pasar directamente a las distintas farmacoterapias. Si les van surgiendo preguntas, por favor, anótenlas en el chat y al final vamos a poder dialogar. Bien. Acá tenemos distintas cosas, estabilizadores del ánimo, el litio y la motrigina para mí son los más importantes, aunque de divalproato también hay alguna evidencia. Antipsicóticos atípicos, miren, lo que está acá en verde es lo que está aprobado por la FDA. Después algo vamos a decir al respecto. Quetiapina, luracidona, cariprazina, y después fluoxetina más olanzapina, bueno, distintos antidepresivos que van como adjuntos. Acá decimos asociación con antidepresivos. Este es uno de los dogmas que vamos a revisar un poco acá, el hecho de que los antidepresivos solos jamás. Pero bueno, eso lo vamos a revisar un poquito acá. Acá, asociación con psicoterapia, bueno, como decíamos, a mi criterio y al de la mayoría de los que trabajamos acá en la Argentina, la psicoterapia y demás enfoques psicosociales deben estar siempre, salvo que por supuesto el paciente no lo tolera, y después
bueno, tratamientos de tercera línea para potenciar o novedosos para potenciar en casos, digamos, refractarios, pramipexol, modafinilo, gabapentin, omega 3, el gabapentin que intentó proponerse como estabilizador y no tuvo éxito, omega 3, luminoterapia, hormona tiroidea, tratamiento electroconvulsivo, ketamina y derivados. Observen una cosa, por un lado se usan los antipsicóticos, exclusivamente atípicos, en los cuales en distinta medida suele tener una parte el bloqueo del receptor D2, y acá tenemos agonistas dopaminérgicos, dos mecanismos opuestos que están en lo mismo. Vamos a introducir algunas cuestiones paradójicas y de dudas y demás. Bueno, vamos a ir con lo primero, cronológicamente, dentro de lo que son los tratamientos considerados de primera línea, y arrancamos con la fluoxetina o olanzapina. Bueno, este es un estudio ya histórico, el famoso estudio de Toen, que es nada menos que el estudio pivotal de esta providencial mezcla olanzapina-fluoxetina. Acá vemos el efecto de la fluoxetina. Ojo, esto es un artificio, no hay una diferencia, un tamaño de efecto tan grande, y acá de los dos que supera a la olanzapina sola. Pero, ¿cómo se gestionó esto? Bueno, hasta el año, hasta principios del siglo XXI, no había ningún tratamiento aprobado por ningún ente regulatorio internacional. Y nosotros tenemos que la presentación más frecuente del trastorno bipolar es precisamente la depresión. Cuando más van al psiquiatra los bipolares es cuando están en depresión, más que cuando están en manía, y, por supuesto, cuando están compensados, no suelen ir por propia iniciativa. Muy bien. Entonces, bueno, había que aprobar algo, y le entraron a echar el ojo a esto las empresas que elaboraban antipsicóticos atípicos, moléculas muy, pero muy interesantes, pero que dentro del el espectro de la esquizofrenia, que no se podía agrandar, no se podía hacer como se ha hecho en el espectro bipolar, que han aumentado como conejos los números de casos bipolares 2, 3, 4, 5, bueno, gracias al genio de Akishkal. Entonces había que colocarlo, sobre todo aquellos antipsicóticos que en la esquizofrenia tenían dificultades para competir con la risperidona y con la olanzapina. Bueno, pero se arrancó con la olanzapina. Primero se ha estudiado la olanzapina sola, y la verdad que en realidad dio solamente en la escala de Montgomery-Åsberg 2 puntos de diferencia, y que correspondían más que nada al efecto estimulante del apetito y a el efecto sedativo. Eso era too much para que la FDA lo aprobara solo. Pero Toen, que no quería irse al laboratorio con las manos vacías, digamos, tuvo una idea brillante. Asociarlo con otra molécula de la misma compañía. No se preguntaría, sí, claro, porque uno se pregunta, ¿por qué fluoxetina y olanzapina y no risperidona y paroxetina, o citalopram y aripiprazol? Bueno, todas las combinaciones posibles entre un antipsicótico atípico y un
antidepresivo en principio IRS, no contamos la clozapina como antipsicótico, nos da un número superior a 30, pero solamente tenemos bibliografía de esto prácticamente. Hay un trabajo chiquito de risperidona con paroxetina, pero es una serie de 20 casos, no alcanza para dar ninguna evidencia. Aparte, otro tipo de observaciones podemos hacerle a él, porque efectivamente el puntaje que dio esta asociación logró la bendición de la FDA en el año 2009. Pero es fluoxetina que se agrega a la olanzapina, porque fíjense ustedes que las dosis que se han usado de olanzapina 6 y 12 miligramos, en cambio de fluoxetina 25 y 50. O sea, es sabido que para la depresión bipolar se usan dosis de antipsicóticos que son subantipsicóticas, inferiores a las que se usan en esquizofrenia. 6 o 12 miligramos son dosis bastante modestas. Pero las de fluoxetina son dosis, podríamos decir, importantes. Así que uno se pregunta, esto de que la fluoxetina le agrega a la olanzapina, ¿demuestra que el conjunto es el responsable de esta diferencia que llevó a la aprobación? Bueno, no podemos decirlo, porque no sabemos si esto se debe a la asociación de los dos o a la fluoxetina sola. ¿Por qué? Porque hay 3 ramas: rama placebo, rama olanzapina, rama olanzapina más fluoxetina. Falta la fluoxetina sola. Esto, claro, hay algo que les tengo que decir de las pruebas de fluoxetina o olanzapina y del resto de los antipsicóticos atípicos que vamos a revisar, que los pacientes eran depresiones de bipolar 1, salvo con la quetiapina, que se han hecho 1 y 2, el resto fueron bipolares 1. Caramba, la mayoría de las depresiones bipolares que vemos nosotros son depresiones de bipolares 2, porque son están más tiempo depresivos y suelen ser depresiones más graves, más profundas. Después vamos a ver alguna hipótesis podemos tener al respecto. Claro, había que exponer a bipolares 1 a monoterapia de fluoxetina. Bueno, hubo alguien que replicó esto con fluoxetina, olanzapina y combinación de fluoxetina y olanzapina. Este es el primer trabajo, digamos, desde el año 2000, que va a exponer a bipolares 1 a monoterapia de antidepresivos. Bueno, este autor, que es un autor bastante atípico dentro de lo que es la bipolaridad, sostiene que se pueden dar antidepresivos en monoterapia a los bipolares. Claro, él en general trabajó con antidepresivos de poco valor switcheante, en este caso la fluoxetina, y por otro lado, en general trabajó con bipolares 2. Pero acá expuso el trabajo es bipolares 1 y bipolares 2, y acá el resultado de este estudio, que fue criticado por otras cosas, aparte es un estudio bastante más chico del de
Toen. Ustedes fíjense, nosotros ya lo pasamos, pero tenía 350 más o menos grupo placebo, otros 350 de olanzapina solo y 86 solamente a la droga que era investigar, o sea, la combinación. Para hacer la primera aprobación de la FDA, que fue en el 2009, la FDA tuvo mucha benevolencia, llamémoslo así. Bien, tenemos entonces esto que en la mayoría de las guías hasta hace pocos años, incuestionablemente, figuró siempre dentro de las primeras opciones. Esto va un poco en contra de los que dicen que no hay que usar antidepresivos, porque acá estamos usando un antidepresivo. Bien. Algunas guías de actuales, la guía de la CANMAT ya lo descendió a segunda opción. Nosotros en nuestro país no tuvo una gran aceptación esta asociación. Se vendió poco y durante poco tiempo, después se sacó del mercado. Es bastante engorroso. La fluoxetina tiene una vida media muy prolongada, o sea que si suspendemos de golpe esta asociación, el paciente se queda un mes con norfloxetina dando vueltas en su organismo sola. En fin, uno por lo que conoce, la fluoxetina no hubiera sido el IRS más indicado para esto. Pero bueno, fue un excelente golpe de marketing, podemos decirlo así. Bueno, la guía de la CANMAT no la considera, pero todavía la última guía NICE sí la considera. Estamos hablando guías dentro de las más prestigiosas. Pasemos al tema de la quetiapina. La quetiapina es posiblemente el más estudiado de todos. Ya tiene una base bastante más robusta, aunque vamos a ver algunas cositas al respecto. Hay 2 estudios de quetiapina contra placebo y otros 2 estudios comparativos. Los de quetiapina contra placebo son el Boulder 1 y el Boulder 2. El diseño es idéntico, por eso mostramos acá solamente el Boulder 1, en el cual acá vemos que hay una diferencia a favor de la quetiapina, que es prácticamente idéntica a dosis de 300 y de 600 miligramos. Algunos interpretan mal esto y dicen que la quetiapina hay que usarla entre 300 y 600 miligramos. No, hay que usarla entre 150 y 300, porque ¿para qué le vamos a dar más si no vamos a aumentar eficacia y si vamos a aumentar efectos colaterales? Porque la quetiapina trae sus problemas, trae aumento de peso, trae sedación, o sea que hay pacientes con los cuales vamos a tener algún tipo de dificultad. Por otro lado, Gaemi hace la observación de que como no se usó placebo activo en estas pruebas, el doble ciego, prácticamente se rompía porque el que tomaba placebo no sentía nada, pero el que tomaba quetiapina, la rama de quetiapina, se planchaba. Entonces, los pacientes, los sujetos de la experimentación, parece que sabían muy bien cuándo tomaban placebo y cuándo tomaban quetiapina, lo cual va a aumentar la diferencia. Bien, vamos a ver ahora los estudios comparativos. Este es el Embolden 1 comparado con litio. La diferencia, el tamaño del efecto no es muy grande, pero es significativo.
pero vamos a hacer algunas observaciones acá. Quetiapina 300 miligramos, quetiapina 600 y litio entre 600 y 1800 miligramos. Pero, ¿qué pasa? El litio, la verdadera dosis del litio, como sabemos todos, no se mide por dosis ingerida, sino por la litemia. Y sabemos que en los cuadros agudos, sean depresiones o sean manías, hay que usar litemias altas, no litemias bajas. Y el promedio de de los que intervinieron en este estudio tenían litemias, el promedio daba un poco menos de 0.8, con lo cual estaban en rango terapéutico, pero dentro del sector más bajo. Por otro lado, sabemos que el litio es mucho mejor antimaníaco y estabilizador que antidepresivo, con lo cual tampoco nos debe sorprender demasiado el resultado. Bien, el Embolden 2 lo compara con paroxetina. Este es el segundo estudio en el cual se expone a bipolares 1 a monoterapia con un antidepresivo. Bipolares 1 y bipolares 2, yo les decía que la quetiapina era el único cuyos estudios pivotales tenían que ver con bipolares 1 y bipolares 2, y acá vemos que la paroxetina puntuaba prácticamente sin despegarse del placebo, a diferencia de la quetiapina. Pero, aquí tenemos otra cosita para considerar. Que la quetiapina se usó en dosis generosas, 300 y 600 miligramos. En cambio, la paroxetina se usó solamente en 20 miligramos, lo cual es la dosis mínima. Como ven ustedes, varios de los estudios que vamos viendo, podemos decir que tienen algún tipo de sesgo de financiamiento. Bueno, ahora vamos al tema de la lurasidona y les voy a contar el cuento de la primera vez que me enteré que la lurasidona había sido aprobada por la FDA. El profesor Vieta estuvo acá en Buenos Aires a dar una charla 2 días sobre justamente tratamiento de la bipolaridad, y el primer día hacía 2 o 3 días, era julio del 2013, que se había aprobado la lurasidona en la FDA. Puso este cuadro, que es un trabajo de Calabrese, donde ponen a la lurasidona en monoterapia o combinada con litio o valproico, y a mí me impresionó muchísimo. Entonces, esa misma noche fui a buscar en toda la bibliografía, rastré dónde podía encontrar este trabajo, y no lo encontré porque esto era inédito. Se lo había mandado Calabrese a Vieta. Entonces, al segundo día me acerqué a Vieta, se lo pedí, me dijo, ¿cómo no? Yo se lo mando. Me lo mandó ese mismo día. Bueno, cuando me lo mandó, estaba conmigo el amigo Rubén Barenbaum, y ahora les voy a decir por qué. Esto que me mandó a mí me sirvió para la semana siguiente. Yo tenía que hacer una exposición sobre tratamiento de la depresión bipolar y pude incorporar esto mismo, y así como Vieta fue el primero que habló acá de la lurasidona una vez aprobada, yo debo haber sido el primer argentino que lo hizo, porque una semana después yo tuve que hablar del tema.
Rubén Barenboim tenía que hablar unos días después y también me la pidió a mí y yo se la facilité y él en agradecimiento me preparó esta diapositiva. ¿Sí? Por eso ahí decía la diapositiva viajera, una nueva aprobación. Bueno, ahora no es tan nueva porque hay otra. Bien, este es Calabrese de Estados Unidos, se la mandó a Vieta. ¿Sí? Vieta me la mandó a mí y yo se la mandé a Barenboim, que vive a pocas cuadras de donde estoy yo. Bien, vamos a ver algunos de los trabajos. Les voy a hacer una pequeña observación. Los trabajos de fluoxetina olanzapina y los trabajos de quetiapina son a 8 semanas. Y estos trabajos, los de la luracidona y los que vamos a ver de la cariprazina, son a 6 semanas. Después vamos a ver qué importancia tiene esto cuando hablemos de los estudios que se han hecho del aripiprazol, qué es lo que pasó. A ver, ustedes pueden decir que a lo mejor 6 semanas es demasiado poco. En realidad, si lo que vamos a evaluar es eficacia en depresión aguda, no está tan mal porque el episodio de depresión en la bipolaridad suele ser bastante más breve que los episodios de depresión mayor en el contexto de una depresión unipolar. Así que todavía a las 6 semanas se puede presumir que la mayoría de los episodios de depresión bipolar tuvieron una remisión espontánea sin tratamiento. Bien, acá tenemos solo y con, en este caso con monoterapia, ¿sí? Y acá tenemos asociado en valproico o litio, lo cual es un trabajo, eso ya lo había visto Calabrese antes, porque si son pacientes ya diagnosticados como bipolares, es bastante probable que ya vengan medicados con un estabilizador de primera línea, como el litio o el valproico. Acá tenemos en depresión mayor con formas mixtas, que para mi gusto eso es siempre un bipolar, pero son opiniones, ¿no? Voy a disentir levemente con el DSM-5. Y acá tenemos el único que hasta el momento podemos conocer de luracidona en el largo plazo, que a 6 meses todavía conservan la eficacia. Ahora bien, son tratamientos que en los distintos metaanálisis que se han hecho han tenido una eficacia bastante significativa que podemos situar en un número necesario para tratar NNT. Ustedes saben que cuanto menor es el número, más eficaz es la droga, están alrededor de entre 5 y 7, la fluoxetina olanzapina, la luracidona y la quetiapina. Nosotros acá tenemos la cariprazina, que tiene, la cariprazina fue aprobada el año pasado y ahora está en el país. Tiene un NNT de 10 o de 11 según que sea lo que se mida. O sea que el nivel de eficacia es un poco menor, por lo menos lo que se ha medido hasta ahora. Las características de la cariprazina son las siguientes. Bueno, como es nuevo, repasamos los mecanismos de acción, no lo hicimos con los otros por razones de tiempo. Agonista parcial de 2D3 y 5HT1A. Se le atribuyen efectos
antidepresivos y procognitivos por el D3. Está estudiada y aprobada manía aguda, esquizofrenia, manía mixta. La dosis 1 a 5 a 3 miligramos, pero bueno, veamos el tema de los efectos colaterales y el tema del nicho, porque tiene una cierta dificultad, que es la siguiente. Ustedes saben que hasta la aparición del aripiprazol y la cariprazina, Stahl clasificaba a los antipsicóticos atípicos en pinas y donas, ¿sí? Siendo las pinas clozapina, quetiapina, olanzapina, acenapina. Más bien tenían muy baja incidencia de efectos extrapiramidales, pero alta sedación y efectos metabólicos. En cambio, las donas, risperidona, lurasidona, ciprasidona, eran menos sedativos, menos engordantes, pero podían traer más acaticia, más efectos extrapiramidales. O sea que esto nos va a definir nichos de pacientes. Si nosotros tenemos un paciente gordo, diabético, y sobre todo pachorra, con hipersomnia y demás, no le vamos a dar quetiapina. Para eso tenemos la lurasidona, pero si tenemos antecedentes de Parkinson o tenemos un paciente, digamos, más bien excitado, a ese paciente nos va a importar más darle algo que no traiga efectos neurológicos y que no nos va a importar tanto que pueda aumentar el apetito, a muchos pacientes les puede venir bien, entonces podemos usar la quetiapina y si confiamos en la olanzapina, la olanzapina. Bien. O sea que hay nichos establecidos para elegir la quetiapina y la lurasidona. La cariprazina se viene a ubicar en un nicho, similar al de la lurasidona, porque si bien la farmacodinámica es diferente, tenemos un perfil de efectos colaterales bastante parecido. Puede traer acaticia, extrapiramidalismo, insomnio. Seguramente una de las preguntas posibles que me pueden llegar a hacer sería si yo tengo alguna experiencia con cariprazina. Sí, tengo. Y pocos pacientes, 4 o 5. ¿Saben qué es lo que más me pasó? Insomnio. Con esta pastilla me siento bárbaro durante el día, me tranquiliza, incluso hasta me siento más activo, más despejado, pero no puedo dormir, me despierto a la 1 de la mañana y no me puedo volver a conciliar el sueño. Y le digo, bueno, tómelo a la mañana en vez de tomarlo a la noche, lo mismo. Bueno, esto es lo que les puedo decir hasta ahora. En cuanto a efecto, en 1 o 2 meses no le puedo decir porque son relativamente nuevos y esto es lo que me estoy encontrando hasta ahora. Bueno, vamos a ver los que no pudieron ser. Ciprasidona, y nos vamos a detener un poquitito en el aripiprazol, que son estudios que no dieron el PICNE para que sean aprobados por la FDA y otras entidades regulatorias. Les aclaro que ni la lurasidona ni la cariprazina tienen aprobación en las entidades europeas. Tienen para la depresión bipolar. En Europa están aprobados para esquizofrenia, pero no para depresión bipolar. Bien, ¿qué pasó con el aripiprazol y con la con la
ciprasidona. Esto nos desconcierta un poco, porque por un lado la ciprasidona, por su mecanismo de acción, es un antipsicótico más UNIRS, porque inhibe con bastante afinidad la recaptura de serotonina. Y el aripiprazol es un antipsicótico con un perfil activante. De hecho, es un potenciador de primera línea de los antidepresivos en la depresión unipolar. Qué raro que no funcione, entre comillas, en la depresión bipolar. Si se ponen a pensar, es raro que, que sea considerado un medicamento inútil. Fíjense el gráfico. Esto, a las 6 semanas, todavía hay una diferencia significativa, tanto en este gráfico como en este otro, este trabajo de Michael Tace, pero a las 7 y 8 semanas la diferencia se achica, porque se supone que el episodio ya está terminado después de las 6 semanas, y entonces el efecto placebo aumenta y la diferencia entre el placebo y la droga activa se cierra y aumenta el efecto placebo del placebo. Entonces, esta es la razón por la cual cuando dicen la diferencia at endpoint es cuando termina el estudio. Acá parece, es como que importa más la diferencia al final del estudio que las diferencias que hubo en el medio. Gaemi dice que a pesar de todo, él lo recomienda, justamente por esto. Con la ciprasidona el problema parece haber sido que se usaron dosis más bajas, más altas, perdón, de las que hubieran sido útiles. Con dosis más bajas, quizás hubieran obtenido mejores resultados. Y esta es la razón por la cual aprendieron los de la lurasidona, el laboratorio Sunovion y el de la cariprazina, y entonces los estudios en vez de 8 semanas se hicieron a 6 semanas. Bien, pasemos ahora a la motrigina. Bueno, los estudios de Calabrese del año 99 no han dado el resultado esperado, o sea que no está aprobada para monoterapia en agudo, pero sí para mantenimiento. Ahora, esto es otra cosa que a nosotros medio nos desencaja, porque en general nosotros tendemos a usar en mantenimiento un esquema similar, las mismas drogas con que usábamos para el episodio agudo, pero no, si la lamotrigina no sirve para el episodio agudo, ¿cómo puede servir para el mantenimiento? Bien, la lamotrigina, no obstante, se usa, y se usa bastante para la depresión bipolar. Tengan en cuenta que hay que titularla, esperarla para el resultado, y eso quizás hubiera tenido que tener diseños a más cantidad de semanas. Pero sí lo que ha salido, ha tenido mejores resultados, ha sido la lamotrigina asociada al litio. Acá tenemos los trabajos de Van der Loos, en el cual tenemos primero el litio solo, o sea, litio más placebo, que tiene una mejoría leve, y este es litio más lamotrigina, queda un poco mejor.
Lo interesante es la continuación de este estudio, en el cual se han hecho, como vimos arriba, el litio más latmotrigina y litio más placebo. En las dos ramas hubo respondedores y no respondedores. ¿Y qué se ha hecho con los no respondedores de cada una de las dos ramas? Se les ha añadido paroxetina. O sea que acá tenemos litio más paroxetina y tenemos una mejoría significativa. Los que no respondedores al litio a la lamotrigina, se les ha agregado paroxetina y tenemos una mejoría no significativa. Este trabajo, que es interesante de por sí, tiene también una característica que no solemos observar en los estudios que vemos en general, que es que, por lo menos que yo conozca, este es el único estudio controlado donde hay una asociación de 3 psicofármacos, porque hay una rama de litio más lamotrigina más paroxetina. Evidentemente, los no respondedores al litio más lamotrigina son pacientes mucho más resistentes y a esos, por más que le des paroxetina, no van a mejorar. En cambio, el litio solo más paroxetina sí produce una mejoría significativa. Esto habla de que digamos, la lamotrigina asociada al litio parece ser una buena ayuda. Bien, vamos a pasar a la tercera parte de esto, que es el tema de los antidepresivos, que es el tema también más controvertido. Bueno, están en general contraindicados en monoterapia, o sea, siempre se dice y se repite que no den antidepresivos solos, den antidepresivos asociados a un estabilizador cuando se trata de un bipolar. Bien, ¿esto por qué? Porque puede producir un switch manía. Esta es la respuesta, boom, caída. En realidad, como vamos a ver después, el problema que suelen traer más en el largo plazo es la malignización del cuadro mediante el aumento de la frecuencia del ciclado. Los hace cicladores rápidos. Incluso el ciclado rápido que producen esto, los antidepresivos usados crónicamente, nos trae más episodios depresivos. Pero si nosotros decimos, bueno, los antidepresivos para evitar el switch tienen que estar asociados a un estabilizador o un antipsicótico, estamos diciendo que estas moléculas, litio o, estabilizadores o antipsicóticos, protegen del switcheado. Pero hay evidencias de esto. El litio es para conseguir una evidencia de esto necesitamos un diseño paciente con antidepresivo solo versus antidepresivo más la molécula supuestamente protectora. Con lo único que hay fuerte evidencia de esta protección es con el litio. Es mucho más débil la evidencia que hay con el valproico, con la carbamazepina y con la lamotrigina no digamos, porque la lamotrigina sabemos que no protege del viraje maníaco, porque la lamotrigina tiene una preponderancia más hacia, digamos, combatir la depresión, combatir la manía, ni siquiera la famosa olanzapina con respecto a la fluoxetina. Se les atribuye menos eficacia y seguridad que en depresión unipolar,
Los más seguros son el IRS y el bupropión, hay que usarlos menos tiempo también. Y se los prefiere en el trastorno bipolar 2 más que en el 1, y están directamente contraindicados en los cicladores rápidos, solamente en los cicladores lentos, y tienen una aprobación por la FDA. Ahora bien, hay posiciones muy controvertidas, les voy a mostrar, por ejemplo, tanto en cuanto a la eficacia como en cuanto a la seguridad. Este señor Amsterdam, que usaba los antidepresivos en monoterapia, generalmente fluoxetina, trabajó con venlafaxina también, va a decir que son eficaces y que son seguros. Seguridad nos referimos al tema de la inducción magnética. Si vamos contra las agujas del reloj, tenemos que más eficacia, pero menos seguridad, o sea, son eficaces, pero hay que tener cuidado. Un representante de esta postura sería Viet. La postura extrema, la de Ámsterdam, no son eficaces y tampoco son seguros, es la postura de Gaemi. Y finalmente tenemos una cuarta postura. No son eficaces, pero sí son seguros, o sea, no hay eficacia en los antidepresivos en los bipolares. Pero tampoco vemos grandes switch maníacos y demás. No sé cuántos de ustedes alguna vez habrán tenido que internar a un paciente por una inducción maníaca por antidepresivos. Esto es bastante raro en la práctica. Bien, para decirles de esto, de poco eficacia, pero mucha seguridad, en realidad esto es negativo, porque por más seguros que sean, si no son eficaces, ¿para qué los vamos a usar, no? Hay un trabajo también histórico derivado del STEP-BD, el famoso estudio del New England, es un estudio controlado, que como los antidepresivos como medicación adjunta, comparados con el uso del estabilizador del ánimo, no fue asociado con incremento en la eficacia ni en el riesgo del viraje afectivo. En realidad, ahora se discute más o sea, son más criticados por ineficaces que por peligrosos, ¿no? Los antidepresivos. Bien. Se había llegado a una situación de tanta controversia que en el año 2013 ha habido una reunión de representantes mundiales de la Asociación Internacional de Trastorno Bipolar, la ISBD, para buscar un consenso civilizadamente sobre el uso de antidepresivos en depresión bipolar. Acá vamos a ver una instantánea de lo que era la sala de reuniones, en la cual se discutía civilizadamente qué hacíamos con los antidepresivos en este cuadro. De este consenso formó parte Vázquez, representando a la Argentina. Con él tuve el honor de compartir la autoría de un libro que salió publicado el año pasado. Y entre los puntos, había 12 puntos en conclusiones, no los vamos a ver todos. Algunos parecen verdades de perogrullo, pero tienen mucho de sentido común, se pueden usar como coadyuvantes si hay una historia de respuesta favorable a los antidepresivos, deben ser evitados en bipolares 1 o bipolares 2 con síntomas maníacos, en presencia de agitación psicomotriz o ciclado rápido. En mantenimiento se puede llegar a usar si el paciente, cada vez que le sacamos el antidepresivo, recae en la depresión. Esto es lógico. Deben evitarse si hay una alta inestabilidad del estado de ánimo
o hay ciclado rápido, evitarlo en características mixtas, deben suspenderse en los bipolares si hacen un estado mixto. Los estados mixtos están contraindicados. Solo utilizarlos los duales o los tricíclicos si otros han sido evaluados previamente. Bien, así la situación después al final les voy a mostrar algunos trabajos bien actuales. Los niveles terapéuticos, esto es un poco viejito, es de Keter del 2010. Fíjense ustedes que tiene una prioridad alta los antipsicóticos atípicos, bueno, todavía la olanzapina, fluoxetina, la quetiapina. Tendríamos que agregar, supongo, lurasidona y cariprazina. Estabilizadores como litio y la motrigina no tienen aprobación, pero tienen prioridad y tienen una prioridad alta. Intermedio tenemos divalproato, carbamazepina, otros antipsicóticos atípicos, terapia electroconvulsiva, asociación de psicoterapia, miren cómo lo ponen acá, ya hemos hablado de que esto tiene que estar desde el principio. Y después, novedosos o adjuntos, hormona tiroidea, pramipexol, que es agonista dopaminérgico, modafinilo, topiramato, estimulantes, luminoterapia, estimulación del vago y estimulación magnética transcraniana, que son métodos somáticos, pero con menos estudios y presuntamente menos eficacia que la terapia electroconvulsiva. Bueno, entonces, si nosotros tenemos una depresión aguda, severa, usaríamos quetiapina y olanzapina, fluoxetina, pero una depresión crónica o moderada en la cual en vez de insomnio hay hipersomnia y hay ganancia de peso y hay retardo psicomotor en lugar de agitación, tenemos la lamotrigina y la lurasidona. Podemos poner el litio, podemos poner la cariprazina, pero les quiero decir que el litio y la lamotrigina tienen lugar en estos esquemas más estratégicos que tácticos, porque estaríamos dejando las drogas que después, en el periodo de mantenimiento, que a mí me gusta llamarlo periodo intercrítico, los va a mantener más estables. O sea, con litio y la motrigina, no sé si la experiencia tuya, Carlos, con esa asociación, se mantienen muy bien los pacientes cuando están compensados. ¿Y cómo serían los esquemas de tratamiento? La primera elección, un antipsicótico típico, litio, lamotrigina. Si no anda, sustituimos o asociamos. A veces primero sustituimos y después asociamos. Otras veces asociamos directamente. La regla en el trastorno bipolar suele ser más la polifarmacia que la monodroga. Entonces, vamos a estar sustituyendo entre antipsicóticos atípicos, la motrigina y litio, y acá asociamos antipsicótico atípico con litio, con la motrigina o con antidepresivo, litio con la motrigina, litio con antipsicótico atípico, litio con antidepresivo, pero no la motrigina con antidepresivo, porque la motrigina no, no le lima las aristas a la posibilidad de desestabilización que puede tener el antidepresivo. Y por último, los tratamientos más, reservados para las formas más refractarias, psicoestimulantes cuando el paciente está, o pramipexol cuando es una forma muy letárgica, hormona T3,
cambiar el antidepresivo, terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva tiene pocos estudios, pero tiene algunos, eficaz en depresión resistente, cuando hay riesgo suicida, cuando hay síntomas psicóticos, una tasa de remisión bastante significativa, y unos poquitos pacientes pueden tener inducción mánica. La ketamina es un antagonista MDA y agonista AMPA. Bueno, es un arma de doble filo. Digamos, tampoco la farmacodinamia lo explica totalmente, porque antagonismos en MDA tenemos en la lamotrigina, tenemos en el memantine. Sin embargo, no tenemos la misma respuesta que hay en la depresión bipolar. Acá tenemos una respuesta muy rápida. Este es el trabajo de Zárate. Pero fíjense ustedes que dura muy poco el efecto. Responde pronto, pero se va pronto. Es algo así como un intermedio entre un antidepresivo y una droga de abuso. Pero pronto va a llegar al país lo que fue aprobado para depresión resistente, aunque no tiene todavía estudios en depresión bipolar, que es el derivado enantiomérico, que es la esketamina o S-ketamina, que tiene como ventaja la vía intranasal porque la ketamina se da por vena, endovenoso, en dosis, por supuesto, subanestésicas. Acá tenemos que, por ejemplo, en situaciones de urgencia, tenemos el efecto sobre los pensamientos suicidas. Bueno, mecanismos de acción, los mecanismos de acción principales traen una neuroprotección y aumentan la sinaptogénesis y efecto antidepresivo. Y ahora vayamos, antes de terminar, a dos cosas bastante actuales para mostrarles que estamos lejos de salir de la controversia. Este trabajo es del año 2020, no se secó la tinta, comparativamente eficacia y tolerabilidad de tratamientos de la depresión bipolar aguda. Un metaanálisis y revisión sistemática. Miren lo que está arriba de todo. Tranilcipromina, venlafaxina, fluoxetina, divalproato, imipramina. Miren, preponderancia a los antidepresivos. Recién después, lurasidona, quetiapina, lamotrigina o lanzapina. No está evaluada la cariprazina y hay algunas cosas que no puntúan, como el litio, por ejemplo. Por otro lado, este es un trabajo que me lo mandó el doctor Nicolás Oliva, en el cual antidepresivos como Adón en 773 pacientes con trastorno bipolar, es un rejunte de 2 estudios llamados Choice y Litmus. Y miren, no hay diferencia entre dar antidepresivos y no dar. En esta larga cohorte, indicados según las guías, el antidepresivo no estuvo asociado con menos síntomas depresivos o con altos síntomas maníacos. Con lo cual es una cosa bastante parecido al estudio de Sachs sobre del New England. O sea, agregar antidepresivos es un poquito más que dar agua con limón. Bien, para ir terminando, cuanto más severo es el cuadro, se suele dar
más politerapia que moninoterapia. Si hay síntomas psicóticos, siempre uno de los fármacos tiene que ser un antipsicótico. El antidepresivo en monoterapia, por lo menos, suele estar contraindicado y académicamente decimos eso. Aunque ustedes saben que en la ciencia parte está sostenido por la evidencia, parte por la experiencia y parte por actos de fe, ¿sí? Porque esto también existe. Los antidepresivos los solemos criticar bastante, pero también siguen siendo las drogas más usadas en estos pacientes. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y yo les voy a decir una de las cosas por las cuales se usan tanto. Porque se llaman antidepresivos, que es una denominación que sugiere especificidad en su acción. Y esto no es así. Hay los llamados antidepresivos se usan para otras patologías aparte de la depresión. Por ejemplo, trastornos de ansiedad. Y por otra parte, no toda depresión es buena respondedora de los antidepresivos. O sea, las depresiones mixtas, sobre todo, los antidepresivos están contraindicados. Pero, claro, nosotros vemos a un paciente en depresión bipolar que está sufriendo como un perro. ¿Cómo le vamos a negar un antidepresivo? Bien, terapia electroconvulsiva es una opción en embarazo, en depresión severa, ideación suicida, negativa a alimentarse o beber, etc. Y la psicoterapia, vamos a recordarlo, siempre va a ser de utilidad. Conclusiones finales. Primera línea, antipsicóticos atípicos, litio, lamotrigina, combinar estabilizadores de primera línea, potenciar con otros estabilizadores. Cuando llamamos estabilizadores por sentido amplio, los antipsicóticos atípicos también lo son, agonistas dopaminérgicos, estimulantes, T3, etc. Los antidepresivos siempre asociados o estabilizadores del ánimo, preferentemente isobupropión, tener en cuenta el TEC y como línea provisoria ketamina y deriva. Muchas gracias a todos. Creo que hay tiempo para preguntas. Sí, no sé si alguien de ustedes ha levantado Sergio. preguntas. Sí. Sergio, saca la... Sí, saco la pantalla. Sí, dale. Ahí. Por favor, Hola. les pido que las preguntas, si pueden ir al chat, mejor. Hola, ¿me escucha? Sí. Una preguntita. Yo estoy tomando clozapina, 100 miligramos por día. ¿Tiene muchos efectos colaterales? Bueno, a ver, vamos a aprovechar la pregunta para decir algunas cosas sobre la clozapina. La clozapina no ha sido estudiada en depresión bipolar. No obstante, se supone que debe ser bastante efectiva y tiene una cosa que por lo menos está probada en esquizofrenia, que es que es antisuicida, así que puede ser bastante una opción interesante. No, la clozapina sí tiene efectos colaterales, eso está en todos los manuales, creo que no, digamos, desarrollarlo acá por ahí pueda consumir mucho tiempo, pero sí, los tiene como la mayoría de las. Sí, a mí me la dieron porque, bueno, tengo muchas internaciones, Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a ver las otras preguntas. Por favor, les voy a pedir que silencien sus micrófonos, porque ya están todos desmuteados, que hagan las preguntas por el chat,
por favor. Gracias, ya bajó el bullicio. Sergio, qué buena la clase. Coincido con vos que las depresiones unipolares mixtas serán unipolares. Bueno, a ver, En fin. sí, para mi gusto, las depresiones mixtas unipolares no existen. Pero no lo digo porque pueda afirmarlo, ponerme a pelear con las clasificaciones o lo que sea, sino que como hipótesis de trabajo en nuestra práctica, si lo pienso como depresiones unipolares, voy a tender a darle antidepresivos. Si la pienso como bipolares, siempre voy a evitar darlos y creo que esa es una mejor conducta. Sergio, acá preguntan, leí algunos artículos, en algunos artículos la capacidad del memantine para anular el switch maníaco. Son estudios, sí, yo los he visto, pero son estudios muy, muy chicos, no son estudios controlados y, digamos, reportes de casos, no podemos decir que hay una evidencia, pero podemos sospechar que el efecto que tienen antiglutamatérgico puede ir en la línea de lo que va la motrigina, aunque la motrigina. Pensarlo así. Perdón, ¿podés repetir que se cortó? Sí. No, que el racional de esto iría en la misma línea de la lamotrigina por el efecto antiglutamatérgico, pero no podemos considerar que haya evidencias suficientes como para recomendarlo. Bueno, hay muchas Sergio, tenés un montón de felicitaciones, no solo de tus fans habituales, bueno, por ahí el resto también son tus fans habituales. Pero mira, Mariana Lagos dice, muy buena la charla, querido Sergio, gracias, felicitaciones a vos y al capítulo por la convocatoria, muchas gracias por la clase, ¿dónde quedará grabada? Nos interesa mucho verla, excelente la clase, en fin. Carolina Renzo, en tu práctica clínica en un paciente sin comorbilidades clínicas, ¿qué droga elige para tratar la depresión bipolar aguda? Perdón, en un paciente, a ver, repetime la pregunta, en un paciente sin comorbilidades, ¿qué droga uso? Sí. Sin comorbilidades clínicas. A ver, depende, es una pregunta muy amplia. Vamos a suponer que sea un paciente que no tenga ningún antecedente, nunca lo hemos medicado. Te aclara que no es obeso. No es obeso, digamos, y voy tanteando. Puede no ser obeso, puede tener, si viene bien que duerma y que coma, o sea, si tiene una modalidad más bien agitada y tiene insomnio y come poco y demás, yo tiendo a la quetiapina o quetiapina más la motrigina, que puedo ir dándola al principio. Y si es un paciente que no tiene comorbilidades, pero puede ser alguien que aunque no sea obeso, puede ser muy sensible al tema del aumento de peso, puedo inclinarme por la lurasidona. Todavía no tengo suficiente experiencia como con la cariprazina. Son perfiles bastante parecidos. Vamos a ver cuál va mejor de. No sé, Carolina, si te estoy contestando bien. O apuntás o necesitas algo más específico. Acá te está haciendo otra pregunta. Si recomendás lurasidona en el embarazo. Todavía no hay datos muy
claros de lurasidona en embarazo. Momentáneamente no se recomienda, pero, o sea, se encuentra en la clasificación de antes, la que ya no se usa, pero que nos sirve para definirla, en la categoría C. ¿Qué quiere decir categoría C? No se han detectado casos de teratogenia, pero desde ya las observaciones son insuficientes. Por supuesto que la lurasidona es una droga que se viene usando desde la esquizofrenia, o sea que ya tenía unos años de uso, pero esa es la postura respecto al tema del embarazo. Bien, te preguntan, si no recomendás lurasidona, ¿cuál recomendarías? Está entre la lurasidona y la quetiapina. Ok. Son lurasidona y quetiapina, y a esos les puedo incrementar la motrigina o les puedo incrementar litio, y si no andan, pienso recién en un antidepresivo. Yo me confieso, yo a veces. Bueno, acá me están haciendo una pregunta si la lurasidona es para usar de por vida o demás. Bueno, este es un planteo en el cual ya es un planteo mucho más amplio. Acá estábamos hablando de tratamiento de la depresión aguda, pero el tema de si es de por vida o no es un tema bastante polémico. La droga que más ha mostrado que si se deja de tomar puede haber agravamientos es el litio, sobre todo que aumentan los suicidios y demás. El artificio de los estudios que tienden a demostrar que los estabilizadores o los antipsicóticos, porque hablemos en general, no de lurasidona sola, que hay que usarlos de por vida, porque en la práctica clínica es un tema de ponerle el cascabel al gato. Bueno, yo me hago cargo de sacarle la medicación, y si le saco la medicación, por ahí el paciente se suicida, etcétera, etcétera. Qué macana que me mandé, mejor no toco nada y seguimos. Eso es lo que suele pasar en la práctica. Pero en la práctica también se ve a veces que hay pacientes que, como sabemos nosotros, este tipo de tratamiento suele tener un índice de cumplimiento o de adherencia bastante bajo. Por eso son importantes los grupos tipo FUBIPA, y para, los esclarecimientos que se van haciendo. Mucha gente dice, bueno, pero yo hace tiempo que estoy bien, ¿para qué tengo que seguir tomando esta porquería? ¿Qué me trae efectos colaterales? ¿Qué es caro? ¿Qué me engorda? ¿Qué me obliga a hacer controles con el psiquiatra? Yo me siento bien, tomo esto, no lo tomo, siento exactamente lo mismo. Entonces, muchos pacientes dejan de tomarlo, y para nuestra sorpresa, encontramos que hay gente que la deja de tomar y durante un largo tiempo no toma nada y no le pasa nada. Hay otros que sí. El problema es que no podemos predecirlo, no tenemos predictores. Aunque tengamos un alto porcentaje de gente que podría dejar la medicación hipotéticamente, que no podemos evitar, identificar cuáles, de pronto el que los
deja de tomar o el que se los suspenden, de pronto puede suicidarse. Esa es la realidad que tenemos. Pues por ahí en algún momento contemos con instrumentos que nos permitan predecir qué pacientes podrían dejar de tomar la medicación. Por el momento no tenemos, y esa es la realidad, y tendemos, como se hace en la esquizofrenia, a que pacientes que han tenido una, digamos, un episodio, pocos episodios, no hace mucho que los tienen, no son episodios graves, no hay riesgo suicida, son pacientes jóvenes. Bueno, por ahí uno puede intentarlo, pero esto ya es más artesanal que científico y fundado en la evidencia. No sé si estoy contestando. Te hacen otra pregunta, Sergio. Los estudios con lurasidona, ¿con qué rango de dosis terapéutica se usan a las 6 semanas? Sí, se han usado de 20 a 60 y de 60 a 120. Como solió pasar con otras moléculas, se ha encontrado la misma eficacia con dosis bajas que con dosis altas. En esquizofrenia se usan dosis mayores a los 60 u 80 miligramos. Así que el rango de dosis recomendada para pacientes con depresión bipolar es entre 20 y 60, yo diría entre 40 y 60, con 20 bastante raro, a veces 80. Sergio, ¿qué harías? Te pregunta acá Carolina, que te está sacando el jugo con la cantidad de preguntas que te hizo, una genia. ¿Qué harías con un paciente que le das lurasidona y tiene acaticia? ¿Cómo procederías? Bueno, lo cambio a quetiapina. Por supuesto que hay maneras de abordarlo farmacológicamente. Lo más simple son las benzodiazepinas, pero la acaticia es un síntoma muy, pero muy desagradable para el paciente. Realmente causa bastante sufrimiento y se lo considera hasta que puede aumentar la posibilidad de suicidio. Así que a mí no me gusta mantener un paciente en acaticia. Yo, en general, le cambio la molécula. Y acá te preguntan una persona que ha hecho un Steven Johnson con la motrigina, ¿a qué estabilizador virás? Bueno, si llegó al Steven Johnson, obviamente que le saco todo y hasta que no le compensen el Steven Johnson no le doy ninguno. Porque hay una cosa que se pasa por alto. Sí, la motrigina, el rash cutáneo del Steven Johnson, pero no es el único estabilizador que lo puede producir. Lo puede producir el valproico, lo puede producir la carbamazepina. El litio en general no, pero efectos cutáneos tiene. Así que no, hasta que no salga del cuadro agudo, no le doy ninguno. Eso es lo que hago. Cuando salió del cuadro agudo lo pienso. Ahí lo pienso, vamos a ver cómo está. A ver, si tiene un rash cutáneo es otra cosa, ahí sí lo puedo cambiar de estabilizador. ¿Y a cuál lo cambiarías? A ver, si es un paciente que lo puede... a ver, el tema es que hay que ver qué cuadro presenta el paciente. Si es una depresión aguda, me voy a un antipsicótico atípico de los más consagrados. Si es un mantenimiento, si no está tomando litio, por ahí sea un buen momento para probarlo, depende. Pero no iría al valproico o a la carbamazepina, porque es muy probable que haya quedado sensibilizado.
Paciente con depresión bipolar y epilepsia, que aparte tiene insuficiencia renal. Por suerte no te lo siguieron complicando. ¿Qué le darías? Bueno, a ver, si le doy valproico, por ejemplo, o la motrigina, podría estar matando los dos pájaros de un tiro. En tal caso, depende de qué tipo de epilepsia tenga, me conecto con el epileptólogo, le pregunto cuál es el más indicado de los antiepilépticos que él va a usar, y capaz que hasta coincidimos y todo. No tendría cierta precaución con los antipsicóticos atípicos, sobre todo si voy a usar olanzapina o quetiapina, porque pueden descender un poco el umbral compulsivante. Bien, otra pregunta. Perdona, hay un eco horrible. Paciente con litio de 10 años, lo pasamos a quetiapina por insuficiencia renal. Aparece diagnóstico de Parkinson. ¿Qué harías con lurasidona? No, lo dejo con quetiapina, si tiene Claro, pero espera, Parkinson. no entiendo la pregunta. Espera, ¿qué harías con lurasidona, depresión por todo lo que ocurre y con patrón estacional de primavera? Sí, lo dejarías con quetiapina, tal cual. Está. Debe haber querido poner que lo pasó a lurasidona. A ver, No, Me da no, la no, sensación. si A ver, querés, Daniela, dale. no se puede desmutear la persona y Sí, hacer la ahí se pregunta. desmutió, ahí se desmutió. Dale, Daniela. No, el tema es que el paciente, digamos, no quería dejar el litio, bueno, las creatininiemias eran incompatibles con la vida, y el nefrólogo lo seguía sosteniendo con que podía seguir con el litio. No tuvo buena adherencia con la quetiapina, yo lo pasé quetiapina. Ahora el neurólogo, más allá de lo que le puso para el Parkinson, me está pidiendo de rever el tema de la quetiapina, y yo ya mucho para rever no tengo, porque por eso preguntaba qué pensaban de la lurasidona. No, la lurasidona para un parkinsoniano no está Negativo. contraindicada. Sí, Por eso. no puede No, ser. pero me lo pidió el neurólogo, por eso te estoy diciendo, si tenés alguna experiencia. No, lurasidona, un Parkinson, no tengo ninguna No. experiencia porque nunca se lo daría. Bueno, ¿y qué hace si la quetiapina no le está haciendo nada y lo está rechazando en este momento? Porque no Pero está la rechaza, funcionando. ¿por qué? No le está funcionando, pero aparte porque, bueno, se le metió la cabeza el neurólogo. Y por ahí, digamos, le iría titulando la lamotrigina, con mucho Ya cuidado. usamos. No la tolera, tiene unas reacciones alérgicas importantes. Y terapia electroconvulsiva, entonces. Es lo que pensé, pero cada día está más complicado, por eso. ¿Más complicado que el TEC? ¿Hacer TEC? No, hacer se puede hacer perfectamente. Se hace con protocolo COVID, pero se hace. Sí, bueno, pero anda a tramitarlo con OSDE, es imposible, te digo, porque ya, de hecho, hablamos con Carlos de esto esta semana. Está muy complicado. Yo tengo pacientes de OSDE que mando a hacer TEC y me lo hacen, Y yo no trabajo por OSDE, No, yo ya sé, pero cuando la prepaga está de por medio es un lío. Bueno, ahí ya nos vamos a un tema legal en el cual hay que usar todos los instrumentos para responsabilizar de las eventuales consecuencias a aquel agente que está impidiendo usar la terapia electroconvulsiva. Pero sería una indicación. Sí, claro que sería una indicación, que se puede fundamentar perfectamente, hay que presentar la fundamentación y hacerla. Bueno, gracias. Muchas gracias. Se quedaron todos mudos. ¿Qué pasó? Sin embargo, en el chat veo que hay un número de cosas. No, pero están todas Están todas las contestadas. preguntas respondidas, Sergio. Bueno.
Y hay muchos agradecimientos de gente que te conoce, que agradece la charla, pero Bueno, yo les las agradezco preguntas están a todos ellos, respondidas. a todos los que están. Muchos preguntan, perdón Sergio, ¿dónde pueden ver la charla? La vamos a subir al canal de YouTube y si miran en el chat, Pablo ya puso la dirección de YouTube en donde pueden subirse. A lo mejor Pablo podés, ahí está de vuelta. Acabo de subirlo Ahora, otra vez, Carlos. ahí está. Ese es el canal Ahora, de YouTube. A partir de mañana va a estar la charla y están las charlas anteriores que vieron en el capítulo y también las futuras charlas. Si se suscriben al capítulo van a tener la posibilidad de ver todas las charlas del capítulo de trastornos del estado del ánimo de APSA. Bueno, yo les Sergio, agradezco realmente te quiero contar una cosa. Sí. Te quiero contar algo. Llegamos a las 100 personas y había muchas más personas que querían entrar y no podían porque el Zoom, por lo menos acepta solamente 100 personas. No hay más localidades para esta función. Te agradezco realmente mucho en nombre de... No, yo te agradezco a vos, les agradezco a todos ustedes, al capítulo, a los que han estado. Tienen, en la presentación está mi dirección de mail, por cualquiera que me quiera hacer algún comentario, alguna pregunta que haya quedado en el tintero. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. y nos veremos todos el mes que viene. Un placer, Sergio, gracias. Un placer Muchas para mí. gracias. Gracias, Bueno, Sergio. muy bien. Gracias.